Y ya le platicaba al inicio del espacio que luego del aumento en los casos por COVID-19 en el país y el polémico regreso a las clases, la pregunta de muchos mexicanos ha sido ¿por qué no vacunar a niños y jóvenes que estarán regresando a las aulas? La mitad de los más o menos 33 millones de estudiantes que podrían regresar a las aulas en el sector público son de educación básica. Estamos hablando precisamente de estos niños de menores de edad. Pero para hablar de este tema y de cómo va la pandemia del COVID-19, sobre todo con esta nueva ola, estos picos de contagios, las nuevas variantes como la Delta, vamos a platicar y me da mucho gusto saludar a Lori-Ann Jiménez Fayri. Ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas, publicó un libro también muy interesante que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Es sobre la gestión de Hugo López-Gatell. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver, el tema primero del regreso a clases. El presidente López Obrador ha dicho que llueve, trueno, relampague, quiere que regresen los jóvenes, los niños a las clases presenciales en el sector público. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué se enfrentan las familias, los padres de familia y los jóvenes con este regreso a clases en plena tercera ola de la pandemia? Bueno, es muy complicado hablar de regreso a clases en este momento. Yo entiendo, todos entendemos que los jóvenes, los niños requieren regresar a la escuela. Han estado demasiado tiempo sin clases presenciales. Esto está causando estragos en muchos sentidos, no solo el educativo, sino también en su desarrollo. Es un grupo de edad, son grupos de edad que son particularmente sensibles a la interacción entre sus pares, entre gente de su edad, ¿no? Entonces, la pandemia ha repercutido muchísimo en este sentido y sin duda es, pues, urgente que se regrese a las clases presenciales. Pero no se puede regresar a las clases presenciales mientras las aulas y los espacios escolares no sean sitios seguros. Para tener sitios seguros, lo primero que se necesita es que los contagios comunitarios, la cantidad de virus que está circulando en las comunidades, esté en un nivel muy bajo. En este momento estamos en el peor punto de la pandemia desde que inició, queriendo decir que tenemos muchos más contagios en este momento de lo que hemos tenido durante toda la pandemia. Esto incluye el verano del año pasado, cuando estuvimos todos confinados. También tenemos más que en diciembre y enero, ¿no? Donde se tuvo pues lo que hasta ahora fue el peor pico, pero ahora estamos en un peor pico. No se puede regresar a las aulas con seguridad mientras no se disminuyan los contagios comunitarios a un nivel relativamente aceptable. Eso es uno, ¿no? Y dos, pues las escuelas necesitan tener los protocolos indispensables para proteger no solo a los niños, también a los maestros y al resto del personal que trabaja en la escuela de la vía aérea de transmisión. Hay que entender que este virus se transmite por el aire. El COVID-19 se respira. Y se está hablando mucho de tener gel antibacterial, de tener controles de temperatura, de tener tapetes sanitizantes. Estas son medidas que no funcionan para prevenir el contagio de COVID-19. Lo que necesitamos estar hablando es cómo se va a garantizar el uso obligatorio, permanente, constante de cubrebocas de buena calidad para todo el alumnado, es decir, cómo se va a proveer a los niños, a los jóvenes con cubrebocas adecuados y con la instrucción de cómo se deben utilizar adecuadamente. No solo los niños, los maestros y toda la gente que trabaja en las escuelas. Se necesita estar hablando de que las aulas y otros espacios cerrados, como gimnasios, como bibliotecas, las oficinas, etcétera, requieren tener ventilación adecuada. Y si no pueden tener ventilación, requieren entonces tener una capacidad, purificadores de aire que puedan filtrar adecuadamente el espacio, el aire en los espacios cerrados. Este es el tipo de cosas de las que se tendría que estar hablando y mientras no sean estas las prioridades para condicionar las escuelas, no serán sitios seguros o de bajo riesgo de contagio. Entonces, y desde luego está el punto de la vacunación, ¿no? Sí. Justo eso quiero preguntarle, doctora. Sí. Con esta urgencia que tiene el gobierno federal, y yo creo que muchas familias y los propios jóvenes estudiantes de regresar presencialmente a las clases, a las aulas,
¿debe venir acompañada de un plan de vacunación para esta población de jóvenes que estarán en las aulas? Es un debate que, bueno, ya hablamos de que hay amparos de algunas madres de familia para que sus hijos sean vacunados de edades entre 12 y 18 años. ¿Sí debe estar ya funcionando ese plan de vacunación? Absolutamente, y además son dos cosas, no solamente la vacunación. Hoy ya se puede proteger a través de la inmunización a la población de 12 a 17 años, que son los menores de edad. Esto se puede hacer hoy en nuestro país con la vacuna de Pfizer únicamente. Sí. De 18 años en adelante puede ser con cualquier otro tipo de vacuna, con cualquiera de las demás. Pero tiene que ser Pfizer, hasta ahorita es la única que está aprobada en ese rango de edad. Eso es importantísimo. No debería de ser un debate, es realmente muy absurdo que se vuelva un debate cuando el debate incluye la descalificación de la ciencia y del otro lado está la evidencia científica, ¿no? Esto no es un debate. Un debate congruente sería basado en evidencias científicas, qué debate hay entre pros y contras, hablando de la evidencia, pero no el lado de la anticiencia, ¿no? Es decir, cuando aquí se ha dicho que los jóvenes no se van a vacunar porque las farmacéuticas están ganando demasiado dinero, pues este no es un debate científico, esto no es un debate basado en la evidencia, ¿no? Son suposiciones y cuestiones que nada tienen que ver con la salud de la gente. Entonces, sí, en todo el mundo se entiende la enorme importancia. Hay que entender que ahorita el virus que nos infecta es un virus notablemente diferente al que tuvimos en la primera parte de la pandemia. Ahora la variante Delta en nuestro país es predominante en todos los estados de la República, prácticamente, salvo quizá Yucatán y Quintana Roo. Entonces, ahora esta variante está teniendo la capacidad de infectar mucho más, con mucha más facilidad a las poblaciones jóvenes que el virus que teníamos al inicio de la pandemia. Y no solo infectarlos, sino también causarles enfermedad grave, incluso la hospitalización y la muerte. De ahí que es indispensable que estén vacunados. Y no son solo los niños, también preocupa mucho otra cosa, que los maestros todos han sido vacunados con esta vacuna china, la CanSino. La farmacéutica CanSino Bio ha dicho ya desde hace varias semanas, muchas semanas, que su vacuna requiere un refuerzo después de 5 o 6 meses, porque empieza a perder efectividad. Sí. Y no se ha hablado nada del refuerzo para los maestros. Muchos maestros ya están en tiempo para recibir ese refuerzo y no se ha hecho en nuestro país ningún plan, a pesar de que sabemos que van a perder la inmunidad, la protección inmunológica después de 6 meses en adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces se necesita hablar de vacunar a los menores, sin duda, es indispensable, y se necesita hablar también de cómo mantenemos protegidos a los maestros con algún refuerzo de la vacuna que recibieron inicialmente. Uh-huh. Sobre esta tercera ola de contagios, que ya no sabemos si en México realmente es una tercera ola o nunca hubo, digamos, un descenso importante de los contagios y los fallecimientos. En las últimas 2 semanas hemos tenido pues algunos de los récords de contagios en un día, por lo menos los registros oficiales de la Secretaría de Salud. Los fallecimientos también han repuntado. ¿Ante qué estamos con estas nuevas variantes? Esta tercera ola va a pegar más fuerte, seguramente vendrán algunas otras. ¿Cuál es el rumbo que va a seguir todo este asunto de la pandemia, doctora? Bueno, ahorita esta ola, que sí, o sea, en términos puristas, si vamos a utilizar el lenguaje correcto, sería solamente un repunte, sí. Pero a la gente le gusta llamarle tercera ola, ¿no? Ya se identifica como eso, así que le llamamos tercera ola, pero en realidad es un repunte porque en nuestro país la pandemia nunca se ha controlado. Sí. Desde que iniciamos en marzo del año pasado nunca se ha controlado, así que lo que hemos tenido son solamente repuntes, es decir, repuntes de la misma ola. Pero en fin, llámenle como gusten, lo que tenemos ahorita es un momento en donde están en aumento y en punto muy elevado tanto los contagios como las defunciones. Se dijo al inicio de esto que se iba a tener muchos contagios, pero que esta ola, si le queremos llamar así, no iba a tener un efecto importante sobre las hospitalizaciones y las muertes, ¿no? Esto pues es notablemente falso, es una mentira lo que se dijo. Tenemos hospitales saturados, se están llenando los hospitales cada vez más, la tendencia de las hospitalizaciones sigue a la alza.
y también la tendencia de las defunciones. Entonces, ahorita ya hay por lo menos 6 estados de la República en donde la curva de defunciones diarias ya excede la curva de defunciones que se tuvo durante toda la pandemia, las 2 primeras, ¿no? De verano y de fin de año. Esto incluye Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, y hay otros que van para allá, queriendo decir que esto, claro, que está pegando también muy importantemente en las hospitalizaciones y en las muertes. Lo que se está viendo es ahorita las proyecciones que se tienen más serias, matemáticas, es que llegaremos tal vez a un primer punto alto de este repunte en los próximos días, tal vez el 24, en unos 3 o 4 días más, se llegue al punto alto. Pero cuidado, no hay que engañarnos. El descenso no es rápido y en el descenso es cuando ocurren la mayor parte de las muertes, porque las muertes se registran de una forma rezagada con relación a los casos que se reportan. Entonces, podríamos estar llegando a ese pico, sí, en los próximos días, 2, 3, 4 días en adelante, pero el descenso, según las estadísticas, según las proyecciones que se tienen, podría llevar hasta 3 meses. Esto nos deja en un descenso en donde se nos van a atravesar los meses de invierno. Sí. Y si alguien recuerda lo que ocurrió el año pasado, pues estamos exactamente en ese mismo escenario. Un muy grande brote en el verano que nunca terminó de controlarse, simplemente iba un poquito disminuyendo, se topó con el invierno y entonces repuntó. Entonces, es decir, lo que no podemos es seguirnos engañando de que se puede no cambiar la estrategia para controlar la pandemia y sin embargo, pues, ok, ya no más que brinquemos este repunte, ya estamos del otro lado. No vamos a estar del otro lado, este no va a ser el último y podría no ser el peor repunte que hemos visto, siempre y cuando no se haga algo para detener la propagación del virus, detener la propagación de la enfermedad. Entonces, podríamos estar viendo un cuarto repunte entrado los meses del invierno. Entonces, lo que es muy importante es saber que estamos en un momento muy crítico de la pandemia, los contagios a la alza y también, bueno, los contagios en el peor punto que hemos tenido y las defunciones y hospitalizaciones al alza. Pues a vacunarse y a seguirse cuidando, seguir tomando todas estas medidas sanitarias, sobre todo el uso de cubrebocas y no exponerse a estos lugares públicos donde hay mucha gente para evitar los contagios. Le agradezco mucho, doctora Lorian Jiménez Fari, por la entrevista y enhorabuena por el libro que creo que se ha convertido en uno de los más leídos en esta pandemia, ese del daño irreparable, con la editorial Planeta. Gracias y muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Hasta luego. Bueno, pues qué situación. Ante situación